de estar aquí, organizadores, tus palabras, profesor, y compartir la mesa con personajes tan destacados como ustedes, tres profesores, investigadores. Muchas gracias por estar aquí, Gus. En verdad, muchas gracias por darme la oportunidad. A ver, el profesor Cato lo puso una sal y pimienta, el profesor Iván otra sal y pimienta. Eso es bonito, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a entrarle yo, verdad? A presentar mi propio libro. Ya tengo edad suficiente para decir, yo obtuve mi grado de doctorado en el 2003, hace 20 años, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, mi tesis doctoral allá en España fue, ya saben, los títulos de las tesis son grandotes, ¿verdad? Entonces, fue una estimación de los sesgos, de los agregados macroeconómicos de España, específicamente del sector TIC, y recibí cuentas nacionales utilizando matrices y sumo producto. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi maestría, obtuve mi grado en el 97, yo ya me metí a estos temas de medición que no le interesaban mucho a Julio López. Recuerdo que le mostraba algunos working papers de la FED y no le interesaban, y yo no sé, en ese momento no rastreé por qué me interesaban estos temas, pero rastreándolo un poco mi historia, por mis clases con Alejandro Valle, ¿verdad? Este marxista que enfatizaba algo muy clave, el análisis dimensional. ¿En qué unidad de medida medimos las cosas? ¿De acuerdo? Y entonces la consistencia. Y claro que luego leemos a Joan Robinson y su crítica imbatible a la teoría del capital neoclásica, ¿verdad? Empezando porque, es la teoría es la función de producción, es de solo, ¿verdad? Y como que hay un problema de lógica interna, ¿de acuerdo? Entonces el tema dimensional, o sea, la unidad de medida es clave para esto. Entonces, este librito tiene que ver con el sistema de cuentas nacionales. Van a ser unos tantos, el plan son escribir 8, por eso me eché un poquito para atrás, porque ya tengo décadas trabajando esta materia. Miren, ahí les pongo el pantallazo, o sea, si vemos el subdirectorio de la BIE de cuentas nacionales, hay casi 50,000 variables. Ellos dicen indicadores, diríamos en econometría, series de tiempo, ¿verdad? Y si vemos las series que no se actualizan, son casi 500,000. Entonces, déjenme decirlo, porque no son indicadores, la BIE, base de indicadores, y luego hay un libro que dice los indicadores de los indicadores. ¿What? En economía tenemos variables, en econometría tenemos series de tiempo. Voy a utilizar una etiqueta más genérica, datos. Voy a hablar de los datos, ¿de acuerdo? Entendiendo por datos lo que hay ahí en la BIE. Siguiente, a ver, voy a poner antes el telón de fondo. Este es un libro publicado en una universidad convencional de la Ivy League de Estados Unidos, en Princeton. Un profesor Müller, es del 2018 y nos recuerda que vivimos bajo la tiranía de la medición. Y hoy medimos o pretendemos medir casi todo, y eso es una mala idea. Hay malas mediciones, se sobremide, y lo peor del caso, hay misleading mediciones así engañosas, y lo peor del caso, llega a esta conclusión este economista de Princeton, que parece que cuando medimos y obtenemos datos, tenemos en la mano conocimiento sólido, duro, y él acaba diciendo que no, que eso es una trampa, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el telón de fondo. Siguiente, ¿qué tipos de datos tenemos en economía? A ver, si yo voy a hablar de datos, caí en cuenta que tengo que decir qué tipos de datos, porque no son los mismos los datos que produce un biólogo, que arranca una hojita y repite, replica, y así descubre si con esa gotita mata la plaga que está acabando con las palmeras o no, ¿de acuerdo? Y esto lo puede ser, estos son datos experimentales. Entonces, para hablar de datos en la economía, tengo que hablar de las características de la economía como ciencia. Como cualquier ciencia, es una ciencia histórica, social y política. Cualquier ciencia es histórica, tiene que ver con lo humano. Entonces, siempre hay historia, siempre hay sociedad y siempre hay política, intereses, poder. ¿De acuerdo? Particularmente la economía es empírica, como la biología, pero no experimental. Yo les digo a mis estudiantes en cuentas nacionales,
Te puedo mandar a arrancar, si fuera un biólogo, un botánico, una hojita, y ese es tu objeto de estudio. Pero en economía como ciencia experimental tenemos que recrear a nuestro objeto de estudio. Y una manera en que lo recreamos, que lo volvemos a crear, es con datos, ¿verdad? Cuantitativamente. También hay aproximaciones evidentemente cualitativas. Entonces los datos en economía se insertan dentro de las características de la economía como ciencia, ¿verdad? Y tenemos que reconocer cuáles son esas características. La economía no es una ciencia experimental, es una ciencia no experimental, empírica, y entonces ese es el telón de fondo. Siguiente, por favor. Miren, eso nunca lo vamos a leer. ¿Cuál es el libro de cabecera de cualquier instituto de estadística? El Handbook of National Accounts, ¿de acuerdo? Ya estamos en la 5ª edición del 2008. La primera es producto posterior a la Segunda Guerra Mundial. No vamos a leer en ese manual de 900 páginas ni en ninguna otra metodología publicada por ningún instituto de estadística lo que nos dicen Leclerc y Blades. Es un libro publicado en 2ª edición por la OECD. Se llama Understanding National Accounts, comprendiendo las cuentas nacionales. Y ahí nos dicen, y esa es la interpretación. Yo voy a hablar de los datos como objetos científicos siguiendo a Abelmo y voy a recordar que entonces tenemos dos grandes piernas, la economía y la estadística, porque cualquier medición, cualquier dato o casi cualquier dato en un sistema de cuentas nacionales es una estimación, sobra decir estadística, ¿verdad? Y entonces tiene que ver con inspiraciones teóricas. Hay que rastrear las inspiraciones teóricas de las definiciones contables. Luego, preguntarnos sobre la calidad de la medición estadística. Tienen que ver los instrumentos, las encuestas, las ecuaciones. Y esa cita, que es de Leclerc y Blades, ¿verdad? Para que no nos acusen de heterodoxos o de marxistas, esa publicación es de la OECD. Es un libro open access, yo lo utilizo en cuentas nacionales, y desde el capítulo 1 aparece esa cita que nos dice: las cuentas nacionales son estadísticas no porque sean numeritos, sino por la ciencia estadística que tienen como piso, ¿de acuerdo? Y nos dice, el PIB y el resto de variables está muy lejos de ser exacta al nivel de millones. Se pregunta sobre la confiabilidad, la reliability de los datos. Es una palabra estadística y nos sacan a colación de que están muy lejos de ser exactas al nivel de millones. Al ratito hablo que es exactitud estadística. Y nos dicen, y ni siquiera podemos tener un estadístico que mida intervalos de confianza, márgenes de error, ¿de acuerdo? Y acaba diciendo otra vez, entonces, el PIB y el resto de decenas de miles de variables que componen a un sistema estadístico moderno están muy lejos de ser exactas al nivel de millones. Lo dicen un afiliado al índice francés, al INEGI, y un estadístico que se murió hace un par de años, famosísimo Blades, ¿de acuerdo? Publicado por la OECD. ¿Por qué, profesor Gustavo, yo me pregunto, ¿por qué la OECD no publica el Varian? Ese es un libro de texto. ¿Por qué no publica el Varian? Guácala. ¿Por qué? Porque la misión de la OECD, dicen, es identificar las buenas prácticas, las mejores políticas y diseminarlas. Y la OECD sabe que las fotografías que nos están proveyendo los institutos de estadística, sí son un reto estadístico formidable, ¿verdad? Medir las economías. Pero otra vez, hay cosas que se pueden mejorar, ¿verdad? Y urgentemente. Entonces, el PIB y el resto de variables están muy lejos de ser exactas al nivel de millones. Y lo último que dicen es durísimo. Dicen, y para presentarnos esos sistemas estadísticos en los que no sobra ni falte un peso, se utilizan frecuentemente, often, métodos no científicos. Esto nunca lo va a reconocer un hacedor, una hacedora de estadística. Ya sé, si ustedes entran a un sistema de cuentas nacionales, en verdad van a encontrar que no sobra ni falta un peso, empezando por el PIB, porque se mide vía 3 enfoques, y al final nos presentan el mismo numerito. Cualquier medición está llena de errores y sesgos, y están lejos de ser exactas a nivel de millones. De manera que el hecho de que el PIB, por los 3 enfoques, coincida, ¿verdad?, es una mera construcción del Instituto de Estadística. ¿De acuerdo? Utilizando frecuentemente métodos no científicos. Siguiente, por favor. Entonces, ahí les pongo el ejemplo. Está hablando el INEGI
acerca del consumo privado, los ponderadores. En la anterior base acaba de cambiarla, 2013, y nos dice que para establecer la medición del consumo privado utilizó mano de los censos económicos, hizo econometría, utilizó fracciones arancelarias y como no había ENIC de 2013, utilizó las del 12 y 14. Déjenme recordarles la estadística básica. No se pueden combinar encuestas. Yo no puedo sumar alegremente la encuesta ENIC 2012 y la 2014. Eso no se puede estadísticamente. Son marcos muestrales distintos, ¿verdad? Aunque estén en pesos actualizados, como quieran, cuando medimos pobreza, no son sumables, ¿verdad? Entonces, otra vez, es un ejemplo de toda la cocina que hay detrás, ¿sí? Porque Leclerc y bien nos decían, para lograr que no sobre ni falte un peso, para que haya coherencia, ajustan y reajustan. Es las últimas líneas de Leclerc y Blitz. Entonces yo aquí estoy ilustrando qué quieren decir. El INEGI, como cualquier instituto, agarra información de chile, manteca y de dulce, la ajusta y la reajusta. Y al final parece que no sobra ni falta un peso, ¿verdad? Pero esto es un ejercicio de construcción. Cualquier variable en el sistema de cuentas nacionales está lejos, muy lejos de ser exacta al nivel de millones. Siguiente, por favor. ¿Qué es exactitud? Estadísticamente, las tres propiedades de cualquier tetagorro son tres: exactitud, precisión e invarianza. ¿De acuerdo? Eso se traduce de repente con cierto lenguaje en la econometría, por ejemplo. Pero en el terreno más estadístico estoy citando al gurú internacional de medición en economía, Marcel Baumans. Su handbook es el primer handbook que tenemos apenas de los 2000, Handbook of Economic Measurement, manual de medición en economía, que es estadística con economía. ¿Qué es exactitud? Yo tengo un arco y tengo una diana y tengo una mirilla en el arco. Exactitud quiere decir que lo que yo veo en esa mirilla y mi disparo coinciden. O sea, lo digo rápido, estadísticamente, que mi tetagorro, que mi valor estimado es igual al valor poblacional o al valor verdadero. ¿De acuerdo? Eso es exactitud. Precisión es algo más difícil que tiene que ver con los muchos intentos de medición y si se parecen o no esas mediciones. Y la invarianza. Hace ratito lo mencioné, el reto estadístico es formidable. La intención no es descalificar al INEGI o a cualquier instituto de estadística. El reto estadístico es formidable y siempre hacen falta presupuestos y antes nos tenemos que preguntar en qué gastan lo que gastan, ¿verdad? El reto estadístico es formidable. Entonces, hablamos de exactitud, precisión e invarianza. ¿Qué es invarianza? En el tiro por arco, siguiendo esta analogía de Marcel Baumans, que no haya, que en mis distintos intentos, mediciones, no haya más viento, menos viento, salga el sol, las condiciones de medición sean las mismas. Eso no pasa en las ciencias sociales, ¿verdad? Todo cambia, ¿verdad? Entonces, como diría un heterodoxo, el cambio técnico es permanente, ¿verdad? Y por eso dibujan su curva de oferta no con pendiente positiva, sino negativa, según entendí, espero haberlo entendido bien. El cambio técnico es permanente, aunque sea organizacional. Bueno, entonces no hay condición de invarianza. Siguiente. Entonces, aquí les pongo simplemente el pantallazo del PIB del INEGI medido por los tres enfoques, y en efecto no sobra ni falta un peso. Otra vez, este es un ejercicio de construcción. El INEGI hace lo mejor que puede, pero están esos valores valores contables, están lejos, muy lejos de ser exactos al nivel de millones. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Y ni siquiera sabemos de qué tamaño es la regada de Tepache. Sabemos que está lejos. En inglés sabemos que no califican mucho. En inglés está puesto far, very far, ¿verdad? Están lejos, muy lejos de ser exactas. Ahora, ¿de qué depende la exactitud y precisión? De los instrumentos de medición. Y los instrumentos de medición, he releído mucho ese texto de Lavoie. Alguna vez lo invitaste, Gustavo, porque él habla también de los instrumentos de medición y él se va hasta la cocina, pone las ecuaciones. Ajá. Instrumentos de medición. Otra vez, en economía tenemos que recrear nuestro objeto de estudio. Es una ciencia empírica. Los procesos económicos existen y allá están afuera y tienen resultados. Pero a diferencia de la botánica, ciencia empírica, no hay un árbol de la jacaranda. Arrancamos la hojita y ese es nuestro objeto de estudio. No, aquí tenemos que volverlos a crear, recrearlos cualitativamente, cuantitativamente. ¿Cómo lo hacemos? Con encuestas, ecuaciones
y números índices, que es agregar, agregar y agregar. El libro de cabecera de los números índices de Fisher del 22. Siguiente. Ahí que dice, es la nota de la fundación que publicó el libro en 1922. A propósito pongo eso para que no lo lean, pero al final, al principio dicen, las ciencias tienen que ver con la medición. Y abajo, lo que subrayé dice, nos tenemos que poner must. En primer lugar, nos tenemos que poner de acuerdo respecto a los instrumentos de medición. De manera que aunque no hemos hablado mucho economistas las en estos términos, los instrumentos de medición son clave, porque son los que van a recrear, ¿verdad? Y en esta recreación no hay neutralidad, ¿verdad? En esta recreación, es lo que vamos a decir más adelante, citando a Deaton y a Melbauer, por ejemplo, no hay neutralidad. Entonces, como ya me quedan 5 minutos, ¿cuál es el enfoque de pensar a los datos como objetos científicos? Pasa por 3 características. 1, reconocer, rastrear sus inspiraciones teóricas. Y el sistema de cuentos nacionales es neoclásico con pizca keynesiana. No voy a poder poner los ejemplos, pero hay que rastrear, ¿verdad? Entonces, para que un dato aspire a ser objeto científico, en primer lugar tiene que tener inspiración teórica. Y créanme que hay otro Nobel, Kumantz, que escribió un paper que se llama Midiendo sin teoría, porque los institutos de estadística también miden sin teoría. Pero entonces, eso ya realmente es otro cajón, ¿verdad? Medición sin teoría implica que lo que estás midiendo es un ejercicio de mero empirismo. No hay ciencia ahí. Y lo hacen los institutos de estadística y por ahí va a poner un caso, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean, el índice de precios al consumidor. Y citando a la oficina que hace los precios en Estados Unidos, que no es su agencia que mide sus cuentas nacionales, la BEA, el Bureau of Economic Analysis, sino el BLS, el Bureau of Labor Statistics, ¿verdad? Hay medición sin teoría, pero entonces, para que los datos sean potencialmente objetos científicos, 1, reconocer que hay teorías, 2, en juego, 2, que hay instrumentos de medición, y luego la calidad de esas mediciones. Ya no me va a dar tiempo, pero ahí cito a Deaton y a Melbauer, convencionales, pero ortodoxos, pero educados, inteligentes, y que reconocen que desde los instrumentos de medición, cómo agregamos los números índices, dicen, aquí en juego hay ciertas definiciones teóricas, ¿de acuerdo? No hay neutralidad, pero no solamente no hay neutralidad en términos de los instrumentos de medición. Deaton se paró en el 98 en la Comisión Boskin ante el Congreso y dijo, necesitamos medir 10 índices de precios, porque uno solo solamente refleja el patrón de gasto de los ricos y los más ricos, ¿de acuerdo? Del percentil 89 en la distribución de gasto de Estados Unidos. Entonces, no solamente la economía, como cualquier ciencia, empecé por ahí, no es neutral, es social, política, histórica, ¿verdad? Entonces, no hay neutralidad ni en las ciencias sociales ni en las ciencias naturales, en ninguna ciencia, son productos humanos, ¿de acuerdo? Hablando de la economía, tenemos que revisar las inspiraciones teóricas, porque desde ahí estamos viendo al mundo de cierta manera, ¿de acuerdo? Los instrumentos de medición, que tampoco hay neutralidad, y luego el terreno más estadístico, que es la calidad de la medición, la exactitud, la precisión y la invarianza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. No, al contrario.